Bendiciones a todos, mis amados. Quiero compartirles a ustedes un relato que está en la Biblia. Es muy breve, quiero que le presten atención. En el capítulo 21 del libro de Primera de Crónicas, Dios había ordenado a David a que no hiciera censo en Israel. ¿Qué hizo David? David ordenó que censaran a Israel. Dice, y dijo David a Joab, su general, y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beersheba hasta Dan. Joab le contestó, ¿para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces David dijo a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, profeta de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad, el profeta, a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Entonces David dijo al profeta Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió entonces una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Es decir, que amados, que si una mortandad o algo se detiene es porque Dios lo ordena. Es Dios quien determina su designio. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad, el profeta, que dijese a David que subiese al monte y construyese un altar a Jehová. Entonces David subió al monte conforme a la palabra que Gad, el profeta, le había dicho en nombre de Jehová. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina, y por supuesto, mis amados, la mortandad cesó. Mis amados, la muerte guarda un estrecho vínculo con el pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado es la transgresión, es la desobediencia, la rebeldía contra los mandamientos de Dios. Entonces, siempre que hay pecado, tarde o temprano, se culmina con la muerte. El rey David era un dirigente, era el rey de Israel.
Cuando el rey David censó a Israel, pecó deliberadamente contra Dios, trayendo como consecuencia la mortandad sobre todo su pueblo. Hoy el mundo está siendo castigado por la mortandad, por el dolor, el sufrimiento. Y esto es a causa de que los dirigentes de las naciones se obstinan en elaborar leyes, promulgar decretos que van en contra de los designios establecidos por Dios. Leyes como el aborto y cosas abominables que van en contra de los diseños divinos que están escritos en su palabra. Lo triste de esto es que la muerte también toca a personas inocentes. El rey David dijo a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Cuando David vio la desgracia que se había desatado sobre su nación como consecuencia de su error, él reconoció su pecado y se arrepintió. Escuche, él reconoció su pecado y se arrepintió. Él miró a los cielos, vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada que destruía Jerusalén, pero en ese momento Dios le propició la salida para que la mortandad cesara en su nación. Si tan solamente los dirigentes de las naciones se arrepintieran de las leyes que promulgaron, esto terminaría. Pero esto no termina, mis amados, porque no hay arrepentimiento. El hombre no se arrepiente de los pecados que ha cometido. El hombre no se arrepiente de la maldad y de haberse levantado en contra de los designios de Dios. Dios le dijo a David que suba al monte y sobre aquel monte edifique un altar y sobre el altar ofrezca un sacrificio, un holocausto de paz a Dios. Mis amados, nosotros también tenemos que subir al monte. ¿Qué significa subir al monte? Subir a Dios, buscar a Dios. Eso significa subir al monte. Literalmente mirar hacia donde está Dios y buscarle a Él. Y mire, no tenemos que hacer un sacrificio como David hizo un sacrificio, porque Dios mismo se proveyó su propio sacrificio. Él se proveyó su propio cordero y fue sacrificado precisamente en ese monte que está en Jerusalén, en el mismo monte donde David sacrificó. Mis amados, por eso a Yeshua, a Jesús, se le llama el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni usted ni yo tenemos que hacer un sacrificio por el pecado, por las leyes que son contra naturaleza, por el sacrificio de los niños. No, Él ya hizo el sacrificio. Lo que nosotros tenemos que hacer es subir a Dios, mirar a Dios y aceptar el sacrificio que Él hizo. Aceptar al Mesías, a Jesús como nuestro Salvador, como aquel que fue sacrificado, porque la paga del pecado es la muerte. Alguien siempre tiene que pagar por el pecado, alguien tiene que morir por el pecado, y Él ya lo hizo. Él pagó por el pecado. Si este mundo se volviera a Él, si le reconociera a Él, si reconocieran el pecado y se arrepintieran y le pidieran perdón a Él, porque la palabra de Dios dice que Él vino a buscar lo que se había perdido, las cosas no serían como son. Mis amados, pero esto es una decisión personal, es una decisión de cada uno. Usted y yo tenemos que mirar a Dios y reconocer al Mesías, a Yeshua, a Jesús, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Jesús es la dádiva de Dios, es el regalo de Dios para todos aquellos que creen en su nombre, para que tengan perdón de sus pecados y reciban la vida eterna.